En varias ocasiones me he sentido atacado con respecto al problema con el divorcio o si Dios restaura todos los matrimonios o hay matrimonios que Dios no restaure. La postura que compartimos con Pau y entendemos bíblicamente es que el divorcio no es un diseño divino, no es un ideal de Dios. El divorcio es una consecuencia de matrimonios o parejas que empiezan relaciones separadas de Dios. La primera separación es espiritual y fruto de ella tenemos la separación terrenal. Y el divorcio empieza en lo espiritual con Dios, con su ley, con la obediencia, y vamos a ver el reflejo en la pareja. Y ahí es donde algunas personas, que creo que son más religiosas realmente que el hecho de que tengan una intimidad con Dios o que conozcan la palabra antes de haber tenido un problema matrimonial, sino que ahora precisamente por el problema matrimonial y porque enfrentan un divorcio es que se han acercado a Dios y han conocido de la palabra todo lo que está allí relacionado con la palabra matrimonio y divorcio, pero ni idea de quién es Dios. Entonces nosotros no estamos enfocados en llevar a las personas a luchar por un matrimonio o a divorciarse. Nosotros estamos buscando es que las personas tengan la primera restauración que necesitan todos los seres humanos, que es la de la intimidad espiritual con Dios. Y su segunda restauración, que es la personal, que es fruto de esa intimidad que tengamos con Dios. Y en ese espíritu del Señor, pues entrar a batallar por ese matrimonio, entrar a esperar lo que haya que esperar y también, duélale al que le duela, en ayuno y oración, entender hasta cuándo realmente esta causa vale la pena seguir esperándola o ya llegó el momento de entregársela al Señor. Y esa es la parte en la que quieren decir que nosotros promovemos el divorcio o que estamos a favor de él. Nuestro trabajo no es llevar a las personas a que se divorcien o que no lo hagan. Precisamente las personas que conozco enamoradas o las que tienen una dependencia emocional de una persona, lo que menos están pensando es divorciarse. Ellas le piden a Dios pruebas si realmente deben de soltar a ese hombre. Es un hombre infiel, es un hombre que las maltrata, es un hombre que ya tiene hijos con otra mujer, que se casó con ella, que no le importan sus hijos, que siempre fue un mentiroso. O sea, reúne todas las pruebas para darnos cuenta que realmente ese hombre no me ama y aún así ellas siguen empecinadas en que Dios tiene que hacer con ese hombre lo que Dios no hizo con Satanás siendo un ángel y lo que Jesús no hizo con Judas siendo su amigo y apóstol. Entonces de ahí viene la siguiente parte donde la gente me pregunta ¿hasta cuándo debo seguir esperando o luchando por mi esposo o mi matrimonio? Ese es un problema personal y espiritual. Solo en Cristo uno va a tener las fuerzas y la paciencia para esperar lo que tenga que esperar. Solo en Cristo es que usted va a poder realmente acabar lo que le resta de vida de rodillas orando por ese esposo o realmente entendiendo que como todo esto no es un matrimonio que estamos empezando bien, sino que estamos viniendo a trabajar con un matrimonio que ya está mal, pues también la palabra dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, que ancho es el camino a la perdición y angosto el de la salvación y ahora en fe es que esperamos que esa persona con la cual yo me junté sea una de las que realmente decidan arrepentirse y seguir al Señor. Que por cierto, cuando a estas personas desesperadas porque Dios tiene que restaurar su matrimonio y aún no lo ha hecho y están pasando ya 5 años y no ven nada, yo les digo de que hay esperanza porque conozco matrimonios que se han restaurado hasta después de 20 años. Y lo siguiente que me encuentro de ellas es como que, ¿qué? ¿Yo esperar 20 años? No, ¿cómo así? Entonces, ¿qué va a hacer durante esos 20 años? Entonces manifiestan que el problema no es si Dios lo va a convertir, el problema es que no me lo convierte ya. Y por otro lado, con la experiencia que tengo con más de 2000 personas que he trabajado aquí con consejería por WhatsApp, en serio, he conocido personas que en su corazón, buscando la restauración de su matrimonio, no quieren hacerlo a la manera de Dios. No están interesadas en nada en rendir sus vidas. Simplemente quieren y necesitan ese milagro, pero nada más de Dios. Y con esa mentalidad, donde solamente estamos esperando que Dios venga y haga una obra, que traiga un hombre, pero no nos vamos a quedar con Dios para siempre, ese matrimonio y todos los que piensen así van a fracasar. Esos son los matrimonios que no se van a restaurar. De verdad, yo no les vengo a hablar paja, yo no vengo a inventar lo que traigo en los videos. Lo que pasa es que ya tengo una estadística de muchos casos que se repiten donde sí, si hay restauraciones matrimoniales, eso es en el tiempo perfecto de Dios. Pero es que también tengo los casos de mujeres, hombres también, que están detrás de Dios hasta que aparece su pareja y vuelve para una oportunidad. Y luego me dicen que se alejaron de Dios porque a su pareja no le gustaba que estuviera yendo a una iglesia o se la pasara orando o colocando alabanzas.
Entonces, en ese momento en que yo veo que alguien sí pudo soltar a Dios por conservar a su esposo, yo realmente me doy cuenta que es alguien que no entiende que sin Cristo, siendo el centro del matrimonio, no hay matrimonio que resista. Pero la gente que es necia, religiosa y que nunca ha tenido una intimidad con Dios, pero ahora que se está destruyendo el matrimonio, sí vienen a coger los versículos que les conviene. Listo, vamos a hablar con la palabra de qué significa realmente este pacto matrimonial, qué es lo que pasa con el pacto con Dios y qué es lo que Dios está dispuesto a defender, como también en qué veo que Dios no se va a meter. Como contexto, para poder sostener este video, lo que voy a explicar, vamos a necesitar algo que ya hablé en un video que te vas a encontrar aquí en la descripción, que es acerca de cómo Dios ayuda a la esposa separada. Es el capítulo número 7. Allí se tomó la enseñanza del capítulo de números 20, el cual necesito que por favor lo mires para que comprendas bien de todo lo que en este vamos a hablar. Ese video también te lo encuentras en la descripción. En ese capítulo, así de manera rápida, quiero tomar una parte que es donde tenemos al rey Balac, que mandó a llamar al profeta Balaam para que maldijera a los israelitas. Y ahí mismo vemos cómo Dios se opone a tal cosa y no deja que Balaam pueda maldecir a los israelitas. Y ahora, en este video, vamos a tomar el contexto del capítulo 25 del libro de Números, donde vemos qué fue lo que pasó o qué fue lo que hicieron después de que Dios los cuidó de las maldiciones que Balac le pidió a Balaam que hiciera sobre el pueblo y que a la final Dios no permitió que se hicieran. Entonces, en ese capítulo 25 vemos que nuevamente Israel, que siempre fue caracterizada por lo infiel y adúltera, tentan de nuevo la ira de Dios al fornicar espiritual y carnalmente. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se incendió contra Israel. Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. No nos olvidemos de que Israel era el pueblo elegido, el pueblo que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Porque en medio de ese pueblo, cuando estaba llorando por las muertes de los príncipes, a causa de haber tentado la ira de Dios, un hombre israelita coge a una mujer madianita y la trae al campamento y la fue pasando delante de todos como si nada estuviera pasando. Y a esto los vio Finés, que era un hijo de Eleazar, quien era hijo de Aarón, el profeta, hermano de Moisés. Y este Finés cogió una lanza y fue y mató a la israelita y a la madianita. Y con esto se detuvo la mortandad, que a ese momento ya habían muerto 24,000 israelitas. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Empecemos por tener en cuenta el contexto cultural de la época de Moisés, donde realmente ahí sí se mataba y se comía el muerto. Matar era algo normal. Pero ahora con esto no le estoy diciendo a los religiosos que vaya y maten al amante para que se echen de amigo a Dios. En el nuevo pacto con Jesús, Dios no quiere sacrificios de sangre, sacrificios exteriores, sino que matemos en nosotros todo lo que está tentando a Dios. Hoy Jesús es como una lanza que acaba con nuestro pecado. Y también tenemos que ver a Finés cómo estaba de ofendido por lo que le estaban haciendo a Dios, que por eso fue y mató. Y esto ocasionó que Dios se agradara e hiciera un pacto de paz con él. Y aquí lo que tenemos que tomar de esto es que Dios busca hombres como Finés, celosos de su ley, esposos que quieran acabar toda la oscuridad que hay en ellos para rendir sus vidas en testimonio de la verdad de Dios. Pero un testimonio que puedan ver en ti, no en tu boca, no en lo que dices, no en lo que juzgas, sino en lo que tú vives la presencia de Dios. El Señor quiere que sea nuestro testimonio, que sea la luz que va al mundo y demuestre
cuál es el Dios en que creemos. El Cristo que amó a Judas como amó a todos los demás, pero no lo obligó a que lo amara a él. El Dios que amó a Satanás cuando era un ángel de los suyos, pero no lo obligó cuando dejó de amarlo. El Señor quiere que lo amemos a conciencia, por voluntad, no por temor. Entonces, si usted está tratando a punta de oraciones y de 30 días de oración por su esposo, a hacer que Dios haga con su esposo lo que Dios no hizo con Satanás ni hizo con Judas, al menos asegúrese de que usted ya hizo un pacto de paz con Dios, donde usted ya logró todo eso que usted espera que su esposo sea para usted. Porque aún cuando usted quiera sostenerse en que Dios de los imposibles y que para Dios no hay nada imposible y Dios todo lo puede, pero no quiere reconocer que estas son las consecuencias de haber vivido en contra de Él, de empezar ese hogar en la arena, lejos de Dios, y estamos determinados a que la voluntad de Dios tiene que ser la nuestra, de que mi esposo tiene que volver, entonces solo te pido un detalle. Tenga en cuenta que todo este celo que usted está sintiendo por el cumplimiento de la ley de Dios es por amor a la voluntad de Dios, o es por usted y su matrimonio. Porque nadie quiere escuchar la palabra divorcio, pero podemos apreciar de que el hecho de que Dios mandó a matar a todos esos príncipes de Israel por estar fornicando va más allá de una carta de divorcio, porque allí ni siquiera hay oportunidad de arrepentirse. Dios retiró toda posibilidad de una nueva oportunidad o que se pudieran arrepentir. 10 veces lo tentaron los israelitas, y esto causó que como castigo Dios no les dejara ver la tierra prometida. Y yo sé que esta parte de nuestros videos donde hablamos de todo lo bueno de Dios se sale de lo que a la gente le gusta cuando empezamos a hablar de las reglas de Dios como deben de ser. Pero son las reglas del juego que tenemos que obedecer y respetar si queremos la ayuda de Dios. A la gente no le gusta la parte donde uno la confronta con la verdad de la palabra. Por esto es que la gente ama leer los proverbios, porque piensan que todo se trata de memorizar y declarar las promesas de Dios. Pero ignoran que cada promesa y que cada pacto de paz de parte de Dios tiene un compromiso de nuestra parte. Y si no vamos a cumplir con los requisitos de nuestra parte, pueden estar seguros que no va a suceder lo que estamos esperando de parte de Dios. Y por esto quiero repetir 2 cosas que no podemos olvidar ni confundir. 1. Dios aborrece el divorcio porque es un resultado de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, nuestra soberbia. La desobediencia con que le hemos demostrado a Dios que no queremos cumplir la ley de Él. Y tomamos ese santo sacramento del matrimonio para hacer todo en contra de Él. El divorcio es la prueba de que nosotros primero lo aborrecimos a Él. 2. Dios prefiere un mal matrimonio divorciado que unidos dando un mal testimonio. Un matrimonio que no está unido para demostrar cómo Cristo ama a su iglesia, cómo el Cristo de servicio, amor, misericordia, perdón, oración, sostiene un matrimonio unido para que todos los que están desorganizados nos tengan a nosotros como ejemplo. Y yo sé que esto lo he repetido en muchos videos. Lo que pasa es que Dios me lo vive recordando de que es el énfasis para que la gente sepa realmente qué es el matrimonio que estropeó, y que si Dios se lo va a restaurar, a qué se tiene que comprometer. Porque hay que ayudar a la gente a salir del error de creer que el hecho de que un esposo vuelva ha solucionado un problema de ilegalidad espiritual. Que el hecho de que ahora se cancele un divorcio, eso solucionó el problema de ilegalidad espiritual. Porque su pareja puede volver con usted aún cuando ya han firmado ese divorcio. Pero si igual va a volver para que juntos desobedezcan a Dios, esto igual les va a contar como pecado. Y es en ese mismo espíritu que la gente anda haciendo toda clase de ritos, como ir a la iglesia, madrugar a las 3 de la mañana a orar, como ayunar, ir a vigilias, todo eso que están haciendo. Pero, Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Con amor en Cristo, se lo digo, no vaya a ser usted de esos que Dios les hizo el milagro de que su esposo volviera. Pero esta fue la causa por la cual ya no les quedaba tiempo para orar. O precisamente como ese hombre del mundo volvió lleno del mundo, usted se dejó tentar y volvió a caer en juzgar, pelear, gritar, criticar, todo eso que hacemos,
que le está diciendo a Dios que se salga de nuestro matrimonio. Y lo que precisamente va a volver a ocasionar la separación del matrimonio. O que ahora usted tolere abusos, infidelidades, maltratos y otras cosas para que su esposo no se vuelva a ir, logrando con esto una comunión con la oscuridad y las tinieblas. No se olvide que la idolatría es ir en contra de la obediencia de Dios por darle gusto a lo que quiere mi esposo o lo que quiero yo, por cualquier cosa que yo prefiera darle el primer lugar de Dios antes que obedecer a Dios. Eso es la idolatría. El matrimonio es una unión para exaltar el nombre de Dios. Pero si esto no es lo que su matrimonio está evidenciando, no se olvide que su unión y comunión con la oscuridad no le va a traer salvación a ninguno de los dos. Y todo esto a los religiosos les estará sonando como que le estoy diciendo que deje a su pareja. Pero no estoy diciendo eso. Le estoy llevando a que evalúe si usted está luchando por un matrimonio que honre a Dios. O todo esto se trata de agradar la carne. Porque yo sí tengo las pruebas de que tengo un altísimo porcentaje de personas que se alejan de Dios cuando vuelve su pareja o porque no se la trajo. Y yo sé que esto de la restauración matrimonial se confunde con que le vamos a torcer el brazo a Dios. Pero no, esto es una restauración espiritual para aprender a obedecer a Dios. Para que la obra de Dios se pueda manifestar con éxito en una restauración matrimonial. Pero la poca lectura de la palabra de Dios en la gran mayoría de todos los separados les ha servido es para crear unos argumentos, unos pensamientos, un conocimiento equivocado de Dios. Y contamos con un Dios de milagros imposibles, pero es un Dios de propósitos, no de caprichos. Y claro que tenemos el libre albedrío para hacer lo que queramos, pero también existe un día para ir a dar cuenta por cada de esas cosas que hagamos. Pero otra cosa es los que deciden casarse, porque esto es tomar una parte del reino de Dios para representarlo en el mundo. Y todo esto lo estoy explicando para que quede claro qué es un pacto de Dios y qué significa para Dios un pacto matrimonial. Y miren que en Números, capítulo 20, versículo 11, Dios le pide a Moisés que hable a la roca para que brote agua. Y Moisés en ese momento, molesto por la desobediencia de Israel, en vez de hablar a la roca, con el bastón le pegó 2 golpes. Entonces en el capítulo de Números 27, versículo 12, Jehová dijo a Moisés: suba a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. El pecado ahí es que Moisés contaba con toda la gracia y la representación de Dios. Y en medio de eso no dejó que Dios se glorificara en él, sino que dejó que su soberbia tomara el control de la situación. En otras palabras, le dijo: Señor, quítate que yo voy a arreglar esto a las patadas. Y eso fue suficiente para que Dios castigara a Moisés y no le dejara ver la tierra prometida. Moisés, el favorito de Dios, el ungido, fue despojado de su puesto y en su lugar ascendieron a Josué. Y ojo con esto, porque muchas personas viven el Evangelio de Dios pensando que con el servicio le están canjeando algunos pecaditos que no queremos arrepentirnos. El servicio, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la alabanza, todo eso. Lo quieren ver como una moneda con la cual yo le puedo comprar o pagar a Dios un milagro. Y esto es lo que hace que muchos elijamos algunas áreas de nuestra vida para entregárselas a Dios. Pero realmente no estamos rindiendo nuestras vidas como debe ser. Y hay gente que me dice cosas sin ningún arrepentimiento o como si fuera chiquito lo que hicieron. Sí, yo acepto que yo escogí a mi pareja porque quise, me junté con él sin conocer a Dios. Claro que sí, yo acepto que también me casé con mi esposo en yugo desigual. Pero a la vez, en una actitud como renegando, dicen como que yo ya me arrepentí de eso. Y ahora hago de todo para Dios. Y no veo por qué no ha solucionado mi situación. Un momento. El hecho de que un borracho, alguien ebrio en su carro atropelle a alguien y la mate y se arrepienta por haber matado a alguien, eso no lo exime de la culpa y las consecuencias de tener que pagar en una cárcel a ese muerto. Dios lo ha perdonado, pero esto no va a ser el borrón de que hay un asesinato de por medio. Y el hecho de que Dios lo haya perdonado tampoco va a resucitar un muerto. Dios nos perdona y puede aminorar las consecuencias,
o darnos la resistencia para enfrentar esas consecuencias. Pero hay cosas que Dios no las va a quitar o a poner con un milagro. Entonces, amigos, yo con esto no estoy patrocinando el divorcio. Yo lo que estoy tratando es que la gente entienda que Dios tiene unas reglas de juego y las tenemos que cumplir. Y si queremos el favor de Dios, vamos a tener que darle lo que Él quiere de nosotros y lo que Él exige en obediencia. Porque de lo contrario, esto no se va a lograr, esto se va a perder. Esto va a ser ese lamentable divorcio que la gente quiere borrar de la Biblia con la excusa de que Dios es poderoso y todo lo puede. Pero Dios no es alcahueta. Dios no se va a contradecir. Y el hecho que Dios ame como lo hizo con Moisés y lo eligió y lo puso por delante de todo, no significa que Dios tenga que bajar de ahí el que no le está cumpliendo. De todas maneras, si tienes alguna pregunta, ya sabes que ahí la puedes pedir en ese video. Si nos quieres dejar un comentario, suscribirte o compartir este video, nos es de bendición. Dios te bendiga.